Bueno, don José María Aznar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, Aznar acaba de publicar este libro, El futuro es hoy. Por desgracia, en España a veces el presente es ayer. Hablaremos de eso. Pero debo decir que probablemente es la única persona con nivel intelectual para escribir este libro hoy, en la política en activo. El otro podría ser Felipe González, si no le escribiera los libros Juan Luis de Brián, porque es más listo, pero no tiene paciencia. El libro de Aznar tiene dos partes, mejor dicho, tres partes. Uno que es el análisis de cómo ha cambiado el mundo, especialmente desde la caída del muro de Berlín, con una cosa absolutamente original, que es la primera vez que yo la veo en un libro y que es la primera cuestión que me llama la atención, que es que el populismo no empieza en Italia, no empieza en España, el populismo empieza en Francia y en Alemania, cuando Chirac y Schröder rompen estúpidamente con Estados Unidos y se van con Putin. Y además me parece original y además absolutamente acertado, porque luego lo demuestra. Esto es el 2003. Luego tiene una parte, que esto, pues no sé, para las zurupetas del gobierno sería fantástico. Hay un capítulo entero dedicado a las nuevas formas de propiedad, que son, podríamos decir, las empresas sin capital. Es el análisis de Amazon, de Google, de los grandes agregadores, de Alibaba, y de otras empresas que rompen con la idea tradicional de las empresas. Y hay una tesis que sostiene Aznar, que también es original, por lo menos para la clase política española, y es que la productividad no ha crecido en absoluto, pero ha crecido tanto la tecnología que a base de abaratar los productos tenemos mucho más cosas que antes. Y luego tiene dos cuestiones sobre las que voy a preguntar, y podéis preguntar, porque eso sí que es opinable, presente y discutible, que es qué está pasando en el mundo ahora, en este mundo, digamos, absolutamente despistado, donde solo hay una cosa que falta, y eso me parece también muy acertado, que es la OTAN, es decir, la pérdida de sentido de para qué servía la OTAN. Y otra cuestión que está pasando en España y cómo se ha ido desconstituyendo todo el proceso de destrucción legal de la Constitución, del sistema constitucional, que empieza por abatir los principios legales de la Constitución, continúa con la liquidación de la permanencia y de la pertinencia de la Constitución y nos lleva a esta situación de desmadre absoluto que vivimos ayer de una manera dramática en Cataluña, que llevamos un año ya en este sentido. Empecemos por la cosa que a mí intelectualmente más me ha llamado la atención. El origen del populismo, no como se dice movimientos periféricos, movimientos de extrema izquierda, sino un movimiento difícil de explicar, que es cuando en 2003 Chirac y Schröder rompen por Estados Unidos como si eso no tuviera consecuencias, y Putin se ofrece como su amigo y ellos se ofrecen como amigos de Putin. De todo lo del libro, reconozco que es lo que más me ha llamado la atención, porque es la primera vez que lo leo y además porque usted estaba allí. Usted va de presidente del gobierno de España, era el más veterano de los presidentes del gobierno y usted lo vivió y lo vive y lo cuenta aquí atónito. ¿Cómo es posible? Bueno, porque la referencia del orden mundial que se crea después de la Segunda Guerra Mundial es justamente la relación entre la presencia de los Estados Unidos, los pactos tácitos más y unos tácitos y otros expresos que se hacen entre Estados Unidos, Europa, Japón, etcétera, etcétera. Y eso es exactamente lo que se pone en cuestión. Por lo tanto, lo que se pone en cuestión, y el populismo por primera vez se pone en cuestión, el orden establecido, el orden liberal se pone en cuestión en ese momento cuando Francia y Alemania deciden romper con los Estados Unidos, es decir, deciden romper el pacto esencial en el que se había basado la expansión de la libertad, de la democracia y la prosperidad en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial y después de la caída del muro de Berlín, es decir, después de la desaparición de la Unión Soviética, es decir, que rompen un doble pacto y un doble orden, ¿no? Ese es el nacimiento, yo creo, el origen fundamental de lo que significa la expresión máxima del populismo, ¿no? Que es poner en peligro en ámbitos nacionales pues el orden constitucional, como puede ser el caso
de España, intentar romperlo. Sí, porque usted dice que José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, un año después, ya lo que hace es, de una manera grotesca, continuar esa línea demagógica de ruptura con Estados Unidos, que es la ruptura del vínculo atlántico. Exactamente. Y eso es lo que nos lleva ahora a una situación en la cual, pues yo creo que la gran pugna y la gran discusión en el terreno de las ideas, en el terreno cultural, es el desafío que al orden liberal mundial, pues les suponen pues los populismos, las democracias iliberales y los nuevos autoritarismos, que vuelven a ser un desafío a nuestras democracias y al orden liberal, ¿no? Bueno, otra de las cosas que me parece que está muy ajustado es el análisis de Rusia y de China como factores estratégicos enemigos, digamos, de ese orden, que nunca lo han admitido. Rusia disimuló cuando no tenía más remedio, pero volvió a ser una potencia militar y ahora geoestratégica, etcétera, y China jamás lo admitió. China sigue siendo un régimen comunista de partido único y utiliza un concepto que yo no estoy muy de acuerdo, no con el contenido, que sí, aunque debo decir que para mí ha sido un autor desconocido, el de democracia autoritaria, bueno, o democracia totalitaria, mejor dicho. Yo creo que dictadura es lo que siempre hemos dicho, que es mejor, ¿no? Pero bueno, desde el punto de vista académico, este es un libro muy formal. Este es un libro de un señor que da conferencias y que tiene un público elegido y tal. Un público del que hace en solo una línea, una cosa que también me ha llamado la atención. Porque Aznar pasa así como que no se entera de nada, pero se entera. Dice, se ha creado una nueva élite global que no tiene ninguna relación con el mundo sobre el que domina. Es decir, hay una relación de élites entre élites, como antiguamente la aristocracia, es decir, que solo se entendían entre ellos, se casaban entre primos, etcétera, que no tiene ninguna relación con las instituciones representativas. Dice, y esto, dice usted que está ahí, dice, esto es un problema general en todo el mundo, es decir, se está produciendo en todos los países una élite que se despega de su país y vive relacionándose con otras élites. En una parte es consecuencia de la globalización y en otra parte, evidentemente, el mundo global y la economía global establece unas interconexiones que antes no existían y que eso favorece la emergencia de esas élites. Digamos que, por ejemplo, el mundo, como dicen y se explican ahora por algunos, el mundo en torno a Davos y lo que significa Davos, eso es una expresión de eso. Pero luego hay otro factor que yo creo que es muy relevante, y es que las nuevas tecnologías, una de las consecuencias que producen la revolución digital y la revolución tecnológica, es el arrasamiento total de la privacidad. Al producirse el arrasamiento total de la privacidad, quien puede, refugia, se busca islas de privacidad. Y las islas de privacidad significan no solamente buscarse físicamente protección contra la intrusión exterior, sino también significa establecer un sistema de relaciones entre aquellos que se pueden proteger. Sí. Y eso no solamente afecta a las naciones, sino afecta a muchas partes del mundo, ¿no? Y eso establece una conexión entre élites, es decir, por una parte económica y por otra parte de refugio de privacidad ante lo que significa el arrasamiento total por parte de esta revolución de lo que es la vida de las personas, ¿no? Porque es la reflexión que hace uno de las víctimas de Lenin, Berdyaev, el filósofo ruso, cuando habla de la nueva Edad Media. Hay fórmulas que se están haciendo, construir ciudadelas, que a veces son ciudades, a veces son castillos, a veces son monasterios, que lo que hacen es defender ámbitos privados, porque el Estado como tal ha fracasado o no está, o ha caído el imperio, cayó el Imperio Romano, los reinos no son capaces de garantizar la seguridad y la gente tiene que valerse por sí misma y se van creando pues élites, en primer lugar, defensivas. Hay una frase que dice en algún momento cuando, y ahora entraremos a hablar de lo nacional y luego ya os cedo la palabra para no abusar, pero el libro, que me lo he leído concienzudamente, primero le eché un vistazo, pero bueno, creo que es el mejor libro de Aznar con diferencia. Le eché un vistazo y dije, pues no, hay que leerlo. Hay que leerlo. ¿Por qué? Porque dice muchas cosas que a mí me interesan y a cualquiera con dos dedos de frente, sobre un mundo cambiante que está cambiando ante nuestras narices la mitad de las cosas. No lo entendemos exactamente lo que está pasando, pero sabemos que están pasando cosas. Lo vemos en nuestros hijos o nuestros nietos porque están a la vista. Y una clase política ensimismada que no se entera de lo que le está pasando.
están pendientes de la última noticia, del último... Ahora nos llega lo último sobre el día de terror ahí en Barcelona, es un WhatsApp que ha mandado a alguien desde Presidencia del Gobierno. La verdad es que en eso, de cuando estaba usted allí ahora, hemos empeorado. Pero hay un hecho muy, para mí, muy llamativo. Una persona como usted, que ha estado en los momentos clave de lo que parece que no pasaba nada, cuando habla que es, bueno, cae el muro, hay una coalición internacional por primera vez en la que participa hasta la antigua Unión Soviética con Estados Unidos contra el terrorismo, la primera guerra del Golfo contra Saddam Hussein y la invasión de Kuwait, y además luego la implosión de la Unión Soviética. Con Yeltsin, que usted explica, además bastante claridad, cómo intenta 5 modernizaciones, como dicen los chinos, y no le sale más que media, porque él se entrega a Berezovsky y a otros ampones, digamos, que se privatizan al modo del PRI los grandes negocios, sobre todo energéticos, y a cambio le pagan las elecciones. Pero a cambio queda hipotecada para siempre Rusia hasta que llega Putin, cuya función esencial es devolver el carácter imperial a Rusia, imperial en el sentido de Stalin y de Lenin también. Es un imperio expansivo, no es un imperio comercial, es un imperio militar, terrestre y además con ganas de mandar en todas partes, que tiene un gran éxito en la población. Pero hay algo en esta situación europea y en la situación española que resulta bastante lamentable. Y es que España, cuando estaba usted en la presidencia del gobierno y antes con Felipe González, gracias a la transición, se convirtió en un actor de primer rango, como potencia mediana, pero de primer nivel internacional, al máximo nivel, es decir, cualquiera quería estar en España. Recuerdo el final de la Guerra del Golfo, cuando Felipe, que tiene más cara que, no más cara que Falconetti, no, pero que tiene mucha cara, baja entre Bush padre y Gorbachev la escalinata del Palacio Real, de la que ha apartado al rey, o sea, como si el rey fuera Felipe González. Pero bueno, era, digamos, un poco el espíritu de la época. Todo el mundo quería venir a España. Usted lo odiaban porque era, como dicen los sindicalistas, culo de ferro, y además, acompañado de los polacos acostumbrados a aguantar, consiguió para España una enorme cantidad de fondos, entre los cuales le debemos, por ejemplo, que haya carreteras en Teruel. Eso que dice que la España vacía no está vacía. Hay poca gente, pero muy escogida, que es distinto, y está bien comunicada. Las infraestructuras en España se hacen porque España negocia bien, porque podía negociar. Es decir, luego España ahora es que no puede hacer nada, pero en esa época podía negociar. Había habido un hecho simbólico de trascendencia internacional, la transición. El rey, todavía no habían salido muchos escándalos. Felipe González, pues como gobernante regular, pero como public relations, hay que reconocer que eso siempre lo ha hecho muy bien, y además es la izquierda y tal. Y luego llega usted, que es un hombre práctico, etcétera, y que es el primero y seguramente el último gobernante atlantista que ha tenido España. Usted dice en un momento que su gobierno, probablemente aparte de Inglaterra, es el único que realmente hizo reformas liberales en Europa. Y cuando veía hoy una fotografía de Macron, que aparece con 2 jóvenes de las Antillas, 2 jóvenes negros enormes, que Macron es un tío aventajada de estatura y tal y cual, pero claro, estos tíos son 2 gigantes. Muy alto, bueno, pero se pone alzas, pero en fin, esbelto. Digamos que vende bien la mercancía. Y aparece ahí que parece el sobrino de un atleta que está haciendo gestos. Uno está haciendo una peineta y el otro está haciendo así como un rapero vulgar, o no sé si está llamando a beber cerveza o qué. Es decir, cuando uno ve, digamos, la España seria, a veces demasiado seria, como es usted, que hemos vivido hasta el año 2003, que es cuando usted ve el momento en que en España se empieza a resquebrajar todo, y la actual, 14, 15 años después, no solamente ha cambiado España, que prácticamente ha desaparecido de la escena internacional, es que toda Europa va camino de lo mismo. Es decir, por desgracia, Francia, Alemania, hasta Inglaterra, aunque usted hace salvedades en el libro, va camino de lo mismo. Estamos solo ante una cosa que habla usted, esto del, cogiendo a Fukuyama, de el hombre poshistórico, es decir, el hombre blandito, el que se deja llevar, el que está en el momento, el que
y el político que hace caso a eso. mismo. ¿Estamos ante una situación irreversible? No. Estamos ante una situación en la cual es necesario advertir y estar muy atento, ¿no? Yo creo que aquí hay que huir del peligro de los que no se dan cuenta de nada o no se enteran de nada. Hay que ir del riesgo también de lo que consideran que el progreso es automático y que todo se va a conseguir simplemente porque sí, porque se va a conseguir. Y hay que llevar a la idea de que las cosas se consiguen cuando hay fuerzas y poderes detrás que las impulsan, ¿no? Por ejemplo, la expansión del mundo liberal, la expansión de las ideas de la libertad, la expansión de la democracia, la expansión de la prosperidad en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial fue posible porque había una fuerza liberal que no había existido hasta entonces, que esencialmente eran los Estados Unidos. Por eso se expande la democracia y por eso se expande la libertad. Europa es una parte de eso. Entonces, en el proceso histórico español, pues hay una tendencia que es perfectamente natural. Primero, cuando estás en unas condiciones de inicio de la democracia, llamas a la puerta de las instituciones, luego te desarrollas dentro de las instituciones, y a mí me toca hacer una tarea que es culminar esa integración europea, pero sobre todo darle una visión atlántica, que es donde yo creo que está el núcleo esencial que dirige el mundo, y es en donde yo quiero que se sitúe España. Y entonces eso es la política que se hace. España tiene una gran relevancia internacional hasta que España pues se empiece a dedicar a otras cosas. Y se empieza a dedicar a otras cosas cuando los elementos esenciales de la transición pues concentran a los españoles en los errores que cometimos en el pasado mucho más que en los logros de los objetivos del futuro, ¿no? Bueno, la última cuestión, y ya os cedo los trastos de preguntar. Yo creo que este libro, que ya digo, me parece que es el mejor escrito por Aznar, el mejor de los publicados, el más interesante, digamos, para cualquiera que quiera una cultura política, tiene solo un problema, que es que el escritor político José María Aznar no habla del presidente del gobierno José María Aznar, ni de las acciones de gobierno de José porque María hablo en Aznar. otros días, hablo en otros libros, ¿no? Es Memoria que sin 8 años de gobierno. Hablo en otros libros. ahí tampoco habla mucho. Y además porque hace un análisis de cómo se ha degenerado institucionalmente las instituciones que nacen en la transición, que nacen para que dure, para que España integrada en Europa dure, que está bien diseñada, es una monarquía parlamentaria bastante clara, excepto en el título 8º de la Constitución, que depende mucho del arbitrio de ese engendro que son las autonomías, que por supuesto han sido profundamente desleales, no solamente los nacionalistas, que usted lo constata y lo demuestra cumplidamente a lo largo de los años. Todo lo que se hizo para integrar al PNV y a Pujol, todo ha fracasado, porque son constitutivamente desleales, pero es que el propio sistema de las autonomías ha ido adquiriendo una serie de poderes que no están en ninguna ley, pero que de hecho los han adquirido. Pero usted plantea que es el segundo estatuto de Cataluña, obra básicamente de la izquierda, el que la izquierda, con Zapatero fundamentalmente, desde 2003, te dice que no aceptan la mayoría absoluta. Es verdad, tal vez porque ahora va mucho a prisa, pero se olvida que la clave es el discurso del método de Juan Luis Cebrián, cuando le dice al PSOE que hay que romper con el PP en el País Vasco, y entre Felipe González y Cebrián pues consiguen que Zapatero, que al principio era el Sagasta, su Sagasta, ¿se acuerda? Y en ese momento se pasa a la ruptura. Y eso empieza, en realidad, en 2002, más que en 2003, pero en 2003, digamos, está claro, están en la calle, es el Prestige, es la guerra de Irak, es la guerra, digamos, es echar a la derecha, es el pacto del Tinel, es el intento de volver a la Segunda República más cerca del 36 que del 31, aunque con muchos elementos del 31. Y entonces es cuando empieza, digamos, la disgregación por el segundo estatuto de Cataluña, que promueve Zapatero, que no quería Artur Mas, pero que luego lo acepta. Lo acepta, se sube al carro y hay dos presidentes, Maragall y Montilla, que como cuenta usted, y además lo va detallando, al mismo tiempo que en Madrid se procede de la izquierda a una especie de desmonte de los principios lógicos de la Constitución española, hasta llegar a ese segundo estatuto que, como recuerda, no sé de quién es la frase, me parece buena, es un estatuto con alma de Constitución. Uh-huh. De hecho, es el doble de largo que la Constitución de Corea del Norte, y casi igual de despótico. Establece el derecho al paisaje, sí, imagínate. Sí. Pero
aquí viene mi pregunta y, digamos, mi queja. O sea, antes de este estatuto, del segundo, estaba Pujol, y estaba Felipe González, y estuvo usted. Y hay una cuestión que no aparece aquí en ningún momento, que es la política lingüística. Y eso lo organiza Pujol. De hecho, el racismo constitutivo, que está bien señalado, de Sabino Arana, que copia también del nacionalismo catalán, pero ha cambiado el modelo, digamos, de dictadura nacionalista, es la dictadura lingüística. Y eso ni lo combatió Felipe González, al revés, lo defendió, lo creó Pujol, lo diseñó Pujol, y no lo combatió usted. Y no hay en todo el libro una sola frase, hay una leve referencia que a lo mejor a Rajoy no le elegiría hoy, pero no hay ni una frase de decir, bueno, nos equivocamos en la política lingüística, no le dimos la importancia que teníamos que darle, etcétera. Y es clave. O sea, cuando habla de la división de los catalanes, 50-50, casualmente es que coincide con la división lingüística. Pero yo prefiero situar, es decir, yo he hablado de eso en otros libros, Federico, y este libro lo que se trata fundamentalmente es de intentar comprender lo que está ocurriendo, porque como bien decía antes, cuando yo salgo del gobierno en el año 2004, muchas de las cosas que pasan ahora, que hoy tenemos como normales, es que prácticamente no existían. En el 2004 prácticamente el Internet era una cosa para muy poquita gente. Sí. No había Facebook, no había Amazon, no había Apple, no había nada de esto. Había pocos móviles. Había pocos móviles. Había Motorola. Todo eso ha cambiado de una manera. No había Twitter, todas esas cosas han cambiado de una manera vertiginosa. Y el mundo ha cambiado, y el mundo está cambiando a unas velocidades en las cuales tienes que intentar comprender lo que pasa, ¿no? Bien, en otros libros se pueden hacer explicaciones de todo eso. Yo lo que digo es, esencialmente. Tampoco las ha hecho. Sí las ha hecho, pero bueno. En la cuestión lingüística. No está jamás. mal que discutamos de algunas cosas. Sí. Pero yo quiero decir que el esfuerzo de integración que se ha hecho en España ha sido extraordinario. Probablemente llevado al límite, probablemente incluso nos hemos pasado en ese intento de integración, ¿no? Pero lo que se ha recibido, una vez más, probablemente por la tradición insurreccional del nacionalismo catalán, que la tiene, y probablemente con la complicidad o con el impulso del nacionalismo vasco, que también lo tiene, pues se ha recibido una deslealtad muy grande, ¿no? Y eso hay que denunciarlo, y eso hay que decir, y alguien tendrá que decir en este país, pues hasta aquí hemos llegado, ¿no? Se acabó, ¿no? Porque no podemos seguir efectivamente en la situación en la que estamos, y no podemos estar en un golpe de Estado permanente que no ha sido afrontado, que no ha sido resuelto, que se está consintiendo y que encima pues tiene la complicidad del gobierno del país. Es una situación absolutamente insostenible. Solo una frase que me he apuntado porque no puede ser más actual. Hay que decir que el libro está escrito y hay una valoración interesante de Ciudadanos, pero claro, que ha cambiado porque dice hay que ver lo que hace el PP, y justo entre que entra en máquinas y tal, resulta que el PP elige a Pablo Casado. Está entregado en junio el libro. Claro, y entonces, pues claro, ese análisis, digamos, digamos del espacio de centro-derecha, sí, pues habría que actualizarlo, hay que matizarlo. Como ahora le van a preguntar. Sí, pero yo solo, perdona, Joaquín, solo una frase, que dice usted, página 178. En España hay corrupción, sin duda, pero no es de por sí un país corrupto. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Ahora bien, dice, no existe un poder mafioso que haya llegado a condicionar al Estado en sus funciones esenciales, como sí ha ocurrido en otros países, ni tiene elementos de corrupción estructural que parezcan hereditarios. Garzón, las cloacas, ¿cómo que no? Usted habla de las noticias falsas y no habla del 11M. O sea, es que, ¿cómo que no? O sea, la corrupción en la justicia, aunque sea un grupo pequeño, es verdad, muy minoritario, pero ha sido influyente, extraordinariamente influyente, desde cuando Felipe González era joven, que creo que alguna vez lo fue, casi desde final de Suárez. Pero en fin, en todo caso, con Felipe González, con usted y mucho más con todos los gobiernos. Claro que ha habido esa mafia de jueces y de policías, ha existido desde hace 25 años. Vamos a ver, igual que antes hablamos del nacionalismo, y tengo que decir, Federico, que si se toman las referencias históricas que podemos tomar, por ejemplo, el Centro de Investigaciones Sociológicas, antes, ahora no lo sé, pero antes,
Pues se encontrará que históricamente el punto más bajo del nacionalismo en España coincide exactamente en el año 2000 y el año 2003. Es el punto más bajo del sentimiento independentista en España. No, es que usted no ha conocido Apenas la Barcelona del 76. Sí. Le aseguro que era nulo. Sí, sí la he conocido. Claro. Y la de antes. Sí. Pero desde el comienzo de la transición, que decir, los momentos más bajos, que es prácticamente en torno al 10%. ¿Por qué se pasa luego del 10% al 50%? Pues bueno, eso sería una cuestión para verlo, ¿no? Pero es el 10, es así. Cuando yo digo... Del 17 al 50. Es que utiliza usted las dos cifras para como el 17 al 50. Distintas. No, del 10 al 12. Pero sí. En esa época era ya superior al que había, por ejemplo, en 1980. Sí, pero estamos hablando de unas cifras que son el 10 o el 12%, no muy superior al que había en eso, en todo caso no relevante, en todo caso no significativo. Pero en el tema que usted se refería, es muy distinto. Es decir, el problema está cuando no pueden existir ese tipo de núcleos a los que usted se refiere. Eso es una cosa. Y otra cosa distinta es que exista un control generalizado por eso. Del país o de las instituciones del país, o de una parte de las instituciones del país. Es decir, los problemas para los países, por ejemplo, con la criminalidad o con el narcotráfico, comienzan cuando no se sabe quién es la autoridad territorial, cuando no se sabe quién es la autoridad institucional y cuando esos criminales agarran las instituciones. Yo he estado la semana pasada en México. Y en México se produjo una noticia que era muy espectacular, ¿no? México, el país al que le deseo lo mejor de las suertes en esta etapa en la que inicia, ¿no? Pero claro, era en Acapulco nada menos, en donde se veía la entrada del ejército mexicano en Acapulco, deteniendo a toda la policía local de Acapulco y llevándola a prisión. ¿Por qué? Porque los jefes policiales eran los jefes. Bueno, eso pasa también en otros países y en algunos países europeos donde los tradicionales poderes históricos mafiosos. Eso yo creo que es diferente, es a lo que yo me refiero, que puedan existir núcleos, pero que no significa que exista una expansión institucional en ese terreno, ¿no? Es lo que me ha preocupado a mí, por ejemplo, este verano, y lo digo y aprovecho para decirlo, de los hechos que en relación con el narcotráfico han pasado en la línea en Algeciras, ¿no? Que es la primera vez que ocurre en España. En España no se habla de la droga probablemente porque a nadie le interesa hablar de la droga. No le interesa hablar de la droga a las familias, no le interesa hablar de la droga a los jóvenes, no le interesa hablar de la droga a las escuelas, no le interesa hablar de la droga a las autoridades, y de pronto nos encontramos una mañana con que se recibe a tiros a la fuerza pública y donde se aparecen que se cobran miles y miles de euros por el narcotráfico y aparecen como zonas liberadas por el narcotráfico. Ahí es donde hay un peligro verdaderamente importante, ¿no? Y hay un peligro enorme de expansión mafiosa. Ahora, que en todos los países pueden existir núcleos de personas que, digamos, se dedican a hacer lo que no deben, eso puede existir. Pero eso no significa que el sistema institucional pues sea un sistema institucional ni deteriorado ni mucho menos criminalizado o mafioso, ¿no? A ver, Joaquín. Sí, buenos días, presidente. Decía que el libro se cerró en junio. Precisamente en junio recordará que lo entrevistamos Emilia y yo para El Mundo, justo antes de las primarias. Y nos contó muchas cosas. El titular que escogimos fue: o el PP se renueva o dejará de ser partido de gobierno. Eso fue lo que nos dijo usted entonces. Yo 3 meses y pico después lo que le quiero preguntar es si el Partido Popular ya se ha renovado con el liderazgo de Pablo Casado y la actualización del discurso y por lo tanto vuelve a ser un partido con posibilidades de gobierno, o si le queda un camino de renovación todavía por recorrer. Vamos a ver, primero yo creo que la elección de Pablo Casado es una elección muy importante para el centro derecha español, muy importante para el Partido Popular. Y que la opción de refundar el Partido Popular y la opción de refundar el centro derecha español y volver a ser opción de gobierno, Pablo Casado la representa perfectamente. Dicho de otro modo, yo me siento muy bien representado por Pablo Casado. Y creo que el Partido Popular ha conseguido ya una cosa muy importante, y es parar la sangría de votos que tenía en aquel entonces, ¿no? No solamente ha parado la sangría de votos, sino que ha empezado una recuperación. Pero bueno,
todo esto en la política yo lo sé muy bien porque he vivido una cosa parecida, ¿no? Incluso Pablo llega al Partido Popular con la misma edad que yo y llega desde la misma circunscripción que yo. Pero primero es esa tarea, ¿no? Primero es una tarea de contención. Hay que reconstruir. El Partido Popular tiene que ser refundado y reconstruido. Hay que ejercer una tarea de oposición y hay que presentar un proyecto muy atractivo para los españoles. Y yo creo que en esas condiciones el Partido Popular está en situación de optar a ser el partido más votado en España en las próximas elecciones generales, que yo deseo que sean pronto, dicho sea de paso. Ayer en el ABC él ya trazó una serie de líneas generales de ese discurso. Tengo que decir que como no hay tutelas, ni tutías, ni primas, ni sobrinas, pero yo lo que he leído que dijo ayer Pablo Casado en el ABC, estoy al 100% de acuerdo. Bueno, él ha tenido... No puedo estar más de acuerdo en todo lo que he visto que ha dicho, ¿no? Solo un detalle, porque recuerdo muy bien, sobre todo porque como me lo contó Fernando Suárez, el día en que usted acabó de liquidar a los 7 vicepresidentes que heredó de Manuel Fraga. Sí. Decía, me ha tirado por la ventana y todavía no sé cómo lo ha hecho. Este solo ha tenido que tirar por la ventana o por el balcón a una vicepresidenta, o sea que en ese sentido... Pero aquella alianza popular que hereda usted, que convierte en el PP, en el discurso, en ese congreso del 1 de abril de Sevilla del 90, tenía una base social mucho más sólida que el PP actual. Aquella era una base social y no era un partido de gobierno, no era un aparato político. El aparato político lo construye usted. Ahora es un aparato político con una base social desconcertada. Pero existe. Existe, pero que se ha desperdigado. Existe y está dispuesta y está encantada de ser llamada, de ser rescatada, ¿no? Y la verdad es que lo necesitaba, estaba desconcertada, estaba desperdigada, no entendía bien lo que estaba pasando, pero la llegada de Pablo Casado yo creo que ha sido muy determinante para eso, ¿no? Y hoy la militancia del Partido Popular, que es una militancia profundamente disciplinada, profundamente leal, estable, con convicciones y que se siente reflejada cuando sus representantes actúan de esa manera, yo creo que hoy se siente muy identificada también con Pablo Casado y con la expectativa tan formidable que ha levantado. Buenos días. Usted ayer en la presentación de un libro de Faes, de Gota a Gota, lo he leído en la prensa hoy, habló de una analogía entre los hechos que ocurrieron. Es la biografía de Miguel Maura, sí, la 10ª biografía. Salió justo antes del verano, pues se presentó ayer. Sí. Pues hablaba usted de que veía una analogía evidente, y yo participo de esa percepción además, entre lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña y lo que pasó en el golpe del 6 de octubre del 34 de Esquerra Republicana contra la legalidad republicana de la nación. Vamos a ver, el negociador del grupo catalanista hegemónico en aquella época, que era RC, del Estatut del 31, fue Macià Alavedra padre. Macià Alavedra hijo, que murió antes de ayer, fue el negociador, uno de los negociadores principales con usted de los famosos pactos del Majestic, de gobernabilidad. Esquerra Republicana, Macià Alavedra y el conjunto del catalanismo hegemónico durante la República tenía un doble lenguaje. En el año 31 se hablaba de lealtad a las instituciones españolas y en el año 34 se produce un golpe de Estado contra esas mismas instituciones democráticas y republicanas españolas. Y lo hace el catalanismo hegemónico, dominante, mayoritario. En su época de gobierno, finales del siglo XX, principios del XXI, Macià Alavedra hijo, representante de la fuerza hegemónica catalanista en ese momento, que es Convergencia Democrática de Cataluña, liderada por Jordi Pujol, mantiene el mismo doble lenguaje. Facilitar la gobernabilidad, lealtad a la nación española, gobernabilidad, sentido del Estado, sentido de la modernidad, integración europea, gran España, gran Cataluña. Y buena al mismo piscina, tiempo, lo recuerda Arcadi Espada en una y al mismo tiempo, construcción nacional, interna. Francesc de Carreras recuerda muchas veces... Francesc de Carreras, que viene de un entorno nacionalista, su hermano es el líder de la ANC en la provincia de Barcelona. Recuerda muchas veces cuál era la consigna que gritaban los líderes y militantes de Convergencia, digo Convergencia, no de la CUP, de Convergencia, en todas las manifestaciones del 11 de septiembre. Y eran manifestaciones masivas de cientos de miles de personas en el centro de Barcelona. Gritaban avui paciencia, demà independencia. Hoy paciencia, mañana independencia. Lo decían a gritos cientos de miles de personas, bastaba escuchar para saber cuál era el proyecto. Y yo le pregunto, visto lo visto,
vivido lo vivido, ¿usted cree que se equivocó en algo al presuponer lealtad a la Constitución, lealtad al orden legal español por parte del catalanismo mayoritario, que en aquel momento representaba CiU? Yo creo que se equivocaron sobre todo los que han sido desleales. Los que intentamos la política de integración, y yo creo que se hizo lo que se tenía que hacer. Una cosa podría decir, bajar a los detalles y decir, pues esto no, pues esto sí. Pero yo distinguiría, sinceramente distinguiría. Hay una tradición insurreccional del nacionalismo catalán. Si uno lee, que es lo que yo ayer decía, si uno lee los discursos de Miguel Maura en las Cortes republicanas, con motivo del Estatuto catalán o con motivo del 34, es que está leyendo lo mismo que ahora. ¿Por qué? Porque está pasando esencialmente lo mismo que ahora, la insurrección del nacionalismo catalán. Y por lo tanto hay páginas enteras que se podían aplicar ahora sin ningún tipo de modificación. Si uno lee hoy las memorias de Azaña y la explicación de Azaña y el desengaño de Azaña con el nacionalismo catalán, está viviendo, puede estar escrito perfectamente hoy, ¿no? Pero eso es una cuestión. Recientemente en el Congreso de los Diputados, a un diputado de la Esquerra Republicana, yo le decía, usted es representante de un partido golpista. Golpista ahora y golpista entonces. Y golpista entonces. Pero bueno, yo lo que le quiero decir es, eso es una cosa. Y otra cosa distinta es la evolución de un nacionalismo catalán que ahora, por ejemplo, ayer se ha visto que está ya en la evolución de todos estos movimientos insurreccionales que acaban con los moderados haciéndose secesionistas, los supuestos moderados, que acaban con los secesionistas tomando el poder y que acaban los secesionistas en manos de los radicales, que es en manos de los que se han puesto ayer estos secesionistas. Eso es una cosa. Una cosa es que hayamos sufrido un golpe de Estado que no está desarticulado, ni está desarticulado el movimiento que le ha apoyado a ese golpe de Estado. Y eso no puede ser, y mientras España no resuelva esa situación, no digo que la solucione, digo que la resuelva y la mejore, pues España va a estar atascada políticamente y va atascada en todos los sentidos. Y otra cosa distinta es, en el proceso de la transición, que se hacen unos pactos, que son pactos públicos, que podrán gustar más o menos. En mi opinión, el pacto del Mayexti del año 1996 fue un buen pacto. Entre otras cosas porque no fue un pacto con un partido que era Convergencia, pero fue un pacto para toda España, no para una parte de España. Y ahí están los acuerdos. Y ese pacto funcionó, tan funcionó, y hubo tanta más España con ese pacto, que el Partido Popular ganó las elecciones del año 2000 con mayoría absoluta. ¿Transferiría, por ejemplo, las competencias de tráfico a los Mossos de Escuadra? Pero la competencia vamos a ver, si queremos... Lo que no podemos es querer defender una cosa a la contraria. Si ahí me dicen que tengo que establecer una singularidad para Cataluña, ¿qué pasa si se transfiere las competencias de tráfico a los Mossos de Escuadra? Pues yo creo que si se juegan los factores de lealtad y de seriedad institucional, pues no pasa nada. Es decir, son factores diferenciales. Cuando usted me habla, cuando por ejemplo en Cataluña se habla, el problema no es la Constitución, el problema no es la actitud de los gobiernos de España, que han sido siempre muy dialogantes y muy integradores. El problema es cuando se rompe la lealtad. Si usted me habla de la singularidad catalana, la lengua es una singularidad catalana. El tener competencias de tráfico es una singularidad catalana. No lo tienen otras comunidades autónomas. Tiene el País Vasco un sistema de concierto económico. Bueno, digamos, eso ha convivido, ha sido posible razonablemente, ¿no? ¿A qué me dicen ustedes? Si usted hubiese sabido que los Mozos de Escuadra se iban a comportar deslealmente, se hubiesen hecho los Mozos de Escuadra, pues mire usted, claro, si usted sabe que se van a comportar deslealmente, probablemente no se hacen las cosas, pero hay que presuponer que estás en una política de buena fe en la cual los pactos se van a respetar y las lealtades se van a respetar. Y ya sabemos que eso históricamente, en el caso del nacionalismo, es muy dudoso, ya sabemos que no ha existido, pero eso no quiere decir que nuestra obligación en la transición no era intentarlo, ¿no? Y no nos debemos arrepentir por haberlo intentado. Vamos a hacer una cosa, hay muchísimas llamadas de oyentes. Vamos a hacer una pausa, tienes derecho a la palabra, y luego escucha a los oyentes, vamos a escucharlos en bloque, si le parece, como tiene buena memoria, eso es verdad. Una curiosidad. ¿Por qué para los que presumen de listos no publica usted su correspondencia con Jim Ferri? Bueno, yo lo tengo, eso está en los archivos están depositados ahora
No, porque algunos se ríen cuando dice que hablaba catalán y te miran, no, es que con el primer poeta de Cataluña, que sin duda es Pere Gim Ferrer, lleva años escribiéndose, y además con lo largo que es Gim Ferrer serán cajas de documentos. Muy interesantes. Muy interesantes, cartas largas y muy interesantes. Por eso, pero y pues no se le ha ocurrido, aunque solo sea por... Pero lo dejan los historiadores, ¿no? Eso los investigadores, ¿no? Que investiguen los archivos cuando se abran. Esto es lo que dice Isabel, que es cuando ella, se abran. Dice yo cómo andar, muy sequerón, muy sequerón. Muy bueno, sequerón. A ver, ¿por dónde van los oyentes? Y luego volvemos, Rosa, escucha a los oyentes y contesta. Pues inevitablemente hoy todas las cuestiones pasan por Cataluña. Una pausa y les escuchamos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, aunque estemos fuera de tiempo, pero estamos a gusto. Tenías derecho a una palabra y luego todos los oyentes y Aznar. Yo quería irme a fuera de España. Es decir, las dos Españas tradicionales también tienen una vocación atlantista, en este caso representada por el odio o la admiración a Trump, ¿no? Es decir, o lo consideran un mamarracho o lo consideran un genio. Es decir, eso en Estados Unidos también se da, y ahora mismo con las elecciones del 6 de noviembre y el Senado con el juez Kavanaugh, los progresistas están ahora mismo animando, es decir, otro día en los semi, animando a registrarse para votar el 6 de noviembre, pero están verdaderamente implicados y parece que Trump va a volver a ganar, pase lo que pase el 6 de noviembre. ¿Cuál es su opinión del Trump político? Vamos a decir, yo creo que para contestar la pregunta, pongámosla en las cuestiones que a mí me importan, me preocupan esencialmente. Una es, en Estados Unidos se ha abierto de nuevo la duda sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo. Y eso no solamente es un problema para los Estados Unidos, sino es un problema para todo el mundo. Porque no hay alternativa hoy al poder de los Estados Unidos en el mundo. No lo es China, no lo es Rusia, por supuesto no lo es Irán, pero no hay alternativa. Entonces, que Estados Unidos abra dudas sobre su posición significa un problema para el mundo. Segundo, desde el punto de vista de los partidos políticos en Estados Unidos, que es el sistema que ha funcionado, los demócratas y republicanos, el Partido Demócrata está literalmente pulverizado en los Estados Unidos. No, es decir, existe un Partido Demócrata absolutamente dividido y radicalizado. Y el Partido Republicano va a depender su futuro de si el presidente Trump gana las elecciones o no gana las elecciones, si es reelegido o no es reelegido. Si Trump es reelegido, el Partido Republicano será el partido de Trump. Y eso no sé qué consecuencias tendrá en la política norteamericana, pero tendrá unas importantes consecuencias. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano es el autor de lo que hoy conocemos con los Estados Unidos. Entonces, desde un punto de vista conservador republicano, si se analiza de un votante, se analice porque a Trump, en fin, es impredecible, tiene un estilo político, en fin, que yo desde luego no es el mío, ni comparto, ni alabo, pero si usted analiza decisiones, desde una perspectiva conservadora, dice, bueno, ha hecho una reforma fiscal muy importante. La economía norteamericana crece a unos ritmos excelentes. La bolsa de los Estados Unidos está en máximos históricos continuamente. Ha hecho unas reformas y ha nombrado jueces para inclinar la balanza de la judicatura del lado conservador, cosa que en la tradición política de los Estados Unidos es muy importante, porque eso significa que la jurisprudencia será conservadora o puede ser conservadora durante los próximos 30 años. Ha plantado cara a las prácticas comerciales de China, ya ha plantado cara estratégicamente a China, ha afrontado las cuestiones con Corea del Norte, ha trasladado la capital de Tel Aviv a Jerusalén en Israel y defendido claramente a Israel, ha eliminado el peligroso acuerdo con Irán que garantizaba a Irán un futuro nuclear. Es decir, desde una perspectiva conservadora, es muy difícil para un votante conservador republicano norteamericano no votar a Trump. Y es muy sectario juzgar a Trump simplemente por la personalidad de Trump. Juzguemos a Trump también por estas cosas que estoy diciendo, ¿no? Que también suponen
la debilidad de la Alianza Atlántica, el debilitamiento de todas las organizaciones multilaterales, el exacerbamiento de lo que significa la bilateralidad, en el fondo es un impulso a todo lo que significa nacionalismo, a todo lo que significa proteccionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero procuremos hacer un balance completo por si son las cosas, ¿no? Porque si al final no ganamos nada diciendo Trump es lo más maravilloso del mundo o Trump es el presidente de Estados Unidos es un mamarracho, no ganamos nada. Intentemos analizar las cosas para intentar comprenderlas. Están pasando muchas cosas en el mundo que a los europeos especialmente nos deben preocupar, y no para bien. Es decir, los europeos cometieron ya un error muy grave con Obama, porque creyeron, los europeos más obamitas que Obama, creyeron que Obama iba a ser el presidente norteamericano más europeo de todos los presidentes norteamericanos, y Obama despreció totalmente a Europa, no le interesaba absolutamente nada. Los europeos se equivocaron y ahora tienen que tener cuidado de no equivocarse, porque esa alianza para los europeos sigue siendo absoluta, existencialmente vital, y sin esa alianza Europa no sobrevive. No solamente la Unión Europea no podrá mantenerse unida, si es que no sobrevive, y existencialmente eso es fundamental, ¿no? Por eso haríamos muy bien en asomarnos a esa pregunta sin caer en ningún tipo de tópico, ¿no? ¿Ha hablado con George Bush de Trump? Yo hablo porque voy mucho por allí y hablo con mucha gente, ¿no? Pero digamos que los republicanos tradicionales, las élites republicanas, pues ya sabemos el concepto que tienen, ¿no? Del actual presidente de los Estados Unidos. No es precisamente su favorito, ¿no? Bueno, vamos con los oyentes. Vanessa, dices que sobre todo centrados en Cataluña. Sí, así lo decía antes de la pausa, es uno de los temas que más preocupan a nuestros oyentes, pero hay más asuntos. Por ejemplo, alguna que otra pregunta también sobre Rajoy. Supongo que tendré que leer su libro para saber qué quiere decir que el futuro es hoy, porque si tengo que pensar que el futuro es hoy, viendo lo que acaba de suceder en Cataluña, lo que está sucediendo en Galicia, en Valencia, en el País Vasco, lo que se fragua, pues francamente veo el futuro muy negro. ¿Valoraría una aplicación del 155 con un estado de excepción? ¿Cuánto cree que puede aguantar la situación con el gobierno de Sánchez? ¿Podría explicarnos por qué se cedió la educación a las comunidades autónomas? Todos los españoles sabíamos y hablábamos entonces de lo que vendría y que hoy está pasando. Si ahora tuviera que votar, ¿a qué partido votaría? ¿Usted sabe por qué Mariano Rajoy ha permitido que Sánchez llegue a la Moncloa? Pero estas son algunas de las más repetidas. O sea, vamos a ver. Bueno, vamos a ver. A ver si entiendo lo que he escrito ahora. Vamos a ver, por el principio. El futuro es hoy, sí. Hoy, justamente esa reflexión es la que trata el libro, ¿no? Y desde luego darnos cuenta de las cosas de hoy es lo que nos lleva a intentar comprender el futuro. No mire usted un futuro negro para España, no tiene por qué. En ningún caso está escrito, depende de lo que hagamos los españoles. Si los españoles reaccionamos, si los españoles apostamos por una España de ciudadanos libres e iguales, si reforzamos la nación española, si reforzamos el Estado, si volvemos a tener un proyecto político, volvemos a tener ambiciones, pues podemos tener un futuro muy brillante, ¿no? Ahora vivimos momentos débiles, vivimos momentos de enorme confusión, pero son los momentos que hay que superar, ¿no? Hemos hecho una historia de éxito durante mucho tiempo, ¿por qué no la vamos a poder repetir? Y además, otra consideración. Yo no acepto en ningún caso en la historia de España la idea de la singularidad, de la diferencia o de la excepcionalidad española. Hoy los países están afectados casi todos por las mismas situaciones y los mismos problemas. Luego cada uno tiene sus llamémosle, sus demonios familiares. Nosotros tenemos el del secesionismo, pero los franceses tienen el derrumbe del partido, los británicos tienen el Brexit, los alemanes tienen el suyo, los italianos tienen el suyo, los Estados Unidos tienen los suyos. No, pero las líneas generales son las mismas. Nosotros aquí tenemos que recuperar una política nacional al servicio de lo que significan las ideas de la nación española, del Estado de Derecho y de su desarrollo, y al servicio de la expansión de las oportunidades para los españoles, y eso es perfectamente posible. Y eso significa que, naturalmente, el fortalecimiento de la nación y el fortalecimiento del Estado es absolutamente indispensable. Eso se puede hacer con la Constitución actual, y se puede y se debe y se tiene que hacer
con la Constitución actual. No tengo ninguna duda que la Constitución ofrece los resortes suficientes para hacerlo. Segundo, en relación con el 155, yo no tendría nada que añadir a lo que he visto que ha dicho Pablo Casado ayer en una comparecencia en Madrid. Incluyendo la ilegalización de los partidos golpistas. La ley de partidos políticos está para aplicarlas, se hizo para eso, y naturalmente eso incluye la posibilidad de iniciar procesos de ilegalización. Lo que hay que finalizar es con que partidos golpistas o partidos que se ponen fuera de la ley no solamente estén teóricamente al frente de instituciones del Estado español y españolas, como es la Generalitat de Cataluña, sino que estén apoyando supuestamente un gobierno de España que consiente y aún es cómplice de esa situación en Cataluña. Lo último es decir, las competencias de enseñanza vienen determinadas por la Constitución en su transferencia a las comunidades autónomas. Y digamos que las competencias de enseñanzas no hay que valorarla tampoco desde el punto de vista de carácter general. Yo no transferí competencias de enseñanza y educación ni a Cataluña ni al País Vasco, por ejemplo. Eso venía en la Constitución, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Estatuto de Autonomía del País Vasco. Yo las transferí, por ejemplo, a Castilla y León o a Castilla-La Mancha. Yo no creo que la educación en Castilla y León sea exactamente un problema. Sabemos dónde están los problemas de esa educación y, por lo tanto, constitucionalmente, si se producen problemas, tenemos la obligación de actuar. Y la Constitución da pie para eso. Lo que hace falta tener es la voluntad política para hacerlo y eso espero que sea. Y por último, si usted me pregunta a quién votaría, yo no tenga la duda ninguna que en las próximas elecciones seré votante del PP. También ha habido el último... Sí, Mariano Rajoy. Eso es, ha preguntado si en aquella moción de censura... Podía haber evitado la moción de censura. Sí, Mariano Rajoy podía haber evitado la moción de censura. Yo le rogaría a quien ha preguntado esa pregunta, a quien ha hecho esa pregunta, que se la pregunte a Mariano Rajoy. Bueno, no hemos tenido nunca en toda su época de gobierno a Mariano Rajoy aquí. Y mira que cuando estaba en la oposición no había manera de quitárnoslo de encima. Bueno, cuando estaba en la oposición de verdad. Muchas gracias, José María Aznar. Enhorabuena por este libro, que es uno de los pocos libros que ha publicado un político en ejercicio, porque estará moribundo y seguirá dando órdenes, porque el que es político siempre. Y porque creo que es el más interesante que ha escrito. Porque un libro que hace que la gente se pregunte cosas ya es un libro valioso. Muchísimas gracias. En ese sentido, Federico. es muy, muy buen libro. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.